Capítulo 2. El camino a la riqueza. Mientras mamá preparaba el equipaje, Christopher y yo metimos nuestra ropa en 2 maletas, junto con algunos juguetes y un juego. Al anochecer, un taxi nos llevó a la estación del tren. Nos habíamos escabullido furtivamente, sin despedirnos ni de un solo amigo, y eso me dolió. No sabía por qué tenía que ser así, pero mamá insistió. Dejamos nuestras bicicletas en el garage, junto con todo lo demás que era demasiado grande para llevar. El tren avanzó con dificultad, en una noche oscura y estrellada, en dirección a una lejana finca montañosa en Virginia. Pasamos por muchos pueblos y ciudades soñolientos y granjas dispersas, donde los rectángulos dorados de luz eran la única evidencia de que estaban allí. Mi hermano y yo no queríamos quedarnos dormidos y perdernos nada. Y, teníamos mucho de qué hablar. Sobre todo especulamos sobre esa gran casa rica donde viviríamos con esplendor. Y comeríamos en platos de oro, y seríamos atendidos por un mayordomo, y supuse que tendría mi propia criada para prepararme la ropa, prepararme el baño, cepillarme el cabello y saltar, cuando yo se lo ordenara. Pero no sería demasiado severa con ella, sería dulce, comprensiva, el tipo de ama que toda sirvienta desearía, a menos que rompiera algo que yo realmente apreciara. Entonces habría un infierno que pagar. Haría una rabieta y arrojaría algunas cosas que no me gustaran. De todos modos, al recordar ese viaje nocturno en tren, me doy cuenta de que esa fue la misma noche en la que comencé a crecer y a filosofar. Con todo lo que se gana, hay que perder algo, así que bien, podría acostumbrarme y aprovecharlo al máximo. Mientras mi hermano y yo especulábamos sobre cómo gastaríamos el dinero cuando nos llegara, el corpulento y calvo conductor entró en nuestro pequeño compartimiento y miró con admiración a nuestra madre, de la cabeza a los pies, antes de decir en voz baja: «Señora Peterson, en 15 minutos llegaremos a su estación». ¿Por qué la llamaba señora Peterson?, me pregunté. Miré con expresión interrogativa a Christopher, que también parecía perplejo. Despertada de golpe, sobresaltada y desorientada, los ojos de mamá se abrieron de golpe. Su mirada saltó del revisor, que estaba muy cerca de ella, a Christopher y a mí, y luego miró, con desesperación, a los gemelos dormidos. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas y metió la mano en el bolsillo. Sacó pañuelos de papel y se secó los ojos delicadamente. Luego soltó un suspiro tan profundo, tan lleno de pesar, que mi corazón empezó a latir a un ritmo nervioso. «Sí, gracias», le dijo el revisor, que todavía lo observaba con gran aprobación y admiración. «No tema, estaremos listos para partir». «Señora», dijo muy preocupado, cuando miró su reloj de bolsillo, «son las 3 de la mañana. ¿Habrá alguien allí para recibirlos?» Dirigió su mirada preocupada hacia Christopher y hacia mí, luego hacia los gemelos dormidos. «Está bien», le aseguró nuestra madre. «Señora, está muy oscuro allá afuera. Podré encontrar el camino a casa durmiendo». El abuelo conductor no estaba satisfecho con esto. «Señora», dijo, «es 1 hora de viaje hasta Charlottesville. La vamos a dejar a usted y a sus hijos en medio de la nada. No hay una casa a la vista». Para evitar más preguntas, mamá respondió con su actitud más arrogante: «Alguien nos está esperando». Es curioso cómo podía adoptar ese tipo de actitud altiva, como un sombrero, y deshacerse de él con la misma facilidad. Llegamos a la estación en medio de la nada y nos dejaron bajar. No había nadie allí para recibirnos. Estaba completamente oscuro cuando bajamos del tren, y como nos había advertido el conductor, no había una sola casa a la vista. Solos en la noche, lejos de cualquier señal de civilización, nos quedamos de pie y nos despedimos del conductor en los escalones del tren, agarrándonos de una mano y saludando con la otra. Su expresión revelaba que no estaba muy contento de dejar a la señora Peterson y a su prole de 4 niños soñolientos esperando a que alguien viniera en un coche. Miré a mi alrededor y no había nada más que un tejado de hojalata oxidado, sostenido por 4 postes de madera y un banco verde desvejezado. Esta era nuestra estación de trenes. No nos sentamos en ese banco, solo nos quedamos de pie y observamos hasta que el tren desapareció en la oscuridad, oyendo un único y triste silbido que nos llamaba, como si nos desearan buena suerte y que Dios nos acompañara. Estábamos rodeados de campo y prados, desde los bosques profundos que había detrás de la estación. Algo hizo un ruido extraño. Salté y me di la vuelta para ver qué era, lo que hizo reír a Christopher. «¿Eso solo era un búho? ¿Pensabas que era un fantasma?» «Ahora no habrá nada de eso», dijo mamá bruscamente, «y no tienes que susurrar. No hay nadie cerca. Esta es una zona de granjas, en su mayoría vacas lecheras. Mira a tu alrededor, observa los campos de trigo y avena, y también un poco de cebada.
Los granjeros cercanos suministran todos los productos frescos a la gente adinerada que vive en la colina. Había colina en abundancia, que parecían colchas de retazos irregulares, con árboles que desfilaban arriba y hacia abajo, para separarnos de secciones distintas. Los llamaban centinelas de la noche, pero mamá nos dijo que muchos árboles en filas rectas actuaban como contravientos y retenían los fuertes montones de nieve. Justo las palabras adecuadas para entusiasmar mucho a Christopher. Le encantaba todo tipo de deportes de invierno y no había pensado que en un estado del sur como Virginia nevara tanto. Sí, aquí nieva, dijo mamá. Puedes apostar a que nieva. Estamos en las estribaciones de las montañas Blue Ridge y hace mucho, mucho frío aquí, igual de frío que en Gladstone. Pero los veranos serían más cálidos durante el día. Las noches siempre son lo suficientemente frescas para cubrirte al menos con una manta. Ahora bien, si el sol brillara, estarías deleitándote con un paisaje muy hermoso, tan bonito como cualquier otro en el mundo. Pero tenemos que darnos prisa. Hay una caminata muy muy larga hasta mi casa y tenemos que llegar allí antes del amanecer. Cuando se levanten los sirvientes. ¡Qué extraño! ¿Por qué? Pregunté. ¿Y por qué ese revisor te llamó señora Peterson? Katie, no tengo tiempo para explicártelo ahora. Tenemos que caminar rápido. Se inclinó para recoger las 2 maletas más pesadas y dijo con voz firme que debíamos seguirla donde ella llegara. Christopher y yo nos vimos obligados a llevar a los gemelos, que estaban demasiado dormidos para caminar o intentarlo siquiera. Mamá, grité, cuando habíamos avanzado unos pasos. El revisor se olvidó de darnos tus 2 maletas. Está bien, Katie, dijo sin aliento, como si las 2 maletas que llevara fueran suficientes para agotar su fuerza. Le pedí al revisor que llevara mis 2 maletas a Charlottesville y las pusiera en una taquilla para que yo las recogiera mañana por la mañana. ¿Por qué harías eso? Preguntó Christopher con voz tensa. Bueno, por un lado, ciertamente no podría manejar 4 maletas, ¿verdad? Y por otro lado, quiero la oportunidad de hablar con mi padre antes de que se entere de lo de mis hijos. Y no me parecería bien que llegara a casa en mitad de la noche después de haber estado fuera durante 15 años, ¿no? Supongo que sonaba razonable, porque ya teníamos todo lo que podíamos manejar. Ya que los gemelos se negaban a caminar, partimos, siguiendo a nuestra madre, por terrenos irregulares, siguiendo senderos tenues, entre rocas, árboles y arbustos, que se nos clavaban en la ropa. Caminamos un trecho muy, muy largo. Christopher y yo nos cansamos. Nos pusimos irritables, a medida que los gemelos se hacían cada vez más pesados, y empezaban a dolernos los brazos. Era una aventura que ya empezábamos a cansarnos. Nos quejamos, arrastrábamos los pies, queríamos sentarnos y descansar, queríamos estar de vuelta en Gladstone, en nuestras propias camas, con nuestras propias cosas, mejor que aquí, mejor que en esa gran casa vieja con sirvientes y abuelos a los que ni siquiera conocíamos. Despierten a los gemelos, dijo mamá, impaciente por nuestras quejas. Pónganlos de pie y oblíguenlos a caminar, quieran o no. Luego murmuró algo débilmente en el cuello del piel de su chaqueta que apenas llegó a mis agudos oídos. Dios sabe que será mejor que salgan a caminar mientras puedan. Un escalofrío de apresión me recorrió la espalda. Miré a mi hermano mayor para ver si me había oído. Justo cuando él giró la cabeza para mirarme sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Al día siguiente, cuando mamá llegara en el momento adecuado, en un taxi iría a ver al abuelo enfermo y sonreiría y le hablaría. Y él quedaría encantado, conquistado, con solo una mirada de su hermoso rostro y una sola palabra de su suave y hermosa voz. Él extendería los brazos y la perdonaría, por lo que fuera que hubiese hecho. ¿Para qué? Cayera en desgracia. Por lo que ya nos había contado. Su padre era muy viejo, cascarrabias, pues 60 y tantos años me parecía una edad increíblemente avanzada. Y un hombre al borde de la muerte no podía permitirse el lujo de guardar rencor contra su única hija restante, una hija a la que una vez había amado tanto. Tendría que perdonarla para poder irse a la tumba en paz y felizmente y saber que había hecho lo correcto. Entonces, una vez que lo tenía bajo su hechizo, nos bajaría del dormitorio y lucíamos lo mejor posible y nos comportaríamos de la mejor manera posible. Y él pronto veía que no éramos feos ni malos, y nadie, absolutamente nadie con corazón, podía resistirse a amar a los gemelos. En los centros comerciales la gente se detenía para acariciar a los gemelos y felicitar a nuestra madre por tener unos bebés tan hermosos. Y esperen a que el abuelo supiera lo inteligente que era Christopher, un estudiante que sobresalía. Y lo que era aún más notable, no tenía que estudiar tanto como yo. Todo le resultaba tan fácil que sus ojos podían recorrer una página o 2 de vez en cuando y toda la información se escribiría indeleblemente en su cerebro, para nunca olvidarla.
Oh, cómo le envidiaba ese don. Yo también tenía un don. No la moneda brillante y reluciente que era Christopher, era mi manera de dar vuelta a todo lo que relucía y buscar la mancha. Habíamos obtenido muy poca información sobre ese abuelo desconocido, pero al poner las piezas juntas, ya tenía la idea de que no era de los que perdonaban fácilmente. No podía negarse a una hija que había amado durante 15 años. Sin embargo, podía ser tan duro como para resistirse a todos los encantos halagadores de mamá, que eran considerables. Lo dudaba. La había visto y oído halagar a nuestro padre sobre cuestiones de dinero, y siempre era papá el que cedía y se dejaba convencer por ella, solo con un beso, un abrazo, una caricia, suave y agradable, y papá se alegraba y sonreía, y estaba de acuerdo. Sí, de alguna manera u otra podrían arreglárselas, para pagar todo lo caro que ella comprara. Katie, dijo Christopher, quita esa mirada preocupada de tu cara. Si Dios no hubiera planeado que la gente envejeciera enferma y finalmente muriera, no seguiría permitiendo que la gente tuviera bebés. Sentí que Christopher me miraba, como si leyera mis pensamientos, y me sonrió. Él sonrió alegremente. Era un optimista perpetuo, nunca sombrío, dubitativo o malhumorado, como yo solía hacerlo. Seguimos el consejo de mamá y despertamos a los gemelos, los pusimos de pie y les dijimos que tenían que hacer un esfuerzo para caminar. Cansados o no, los arrastramos mientras ellos gemían y se quejaban con sollozos de rebelión. No quiero ir a donde vamos, decía Kerry entre lágrimas. Cory se limitó a gemir. No me gusta caminar por el bosque cuando está oscuro, gritó Kerry, tratando de liberar su pequeña mano de la mía. Me voy a casa, suéltame, Katie, suéltame. Cory gritó más fuerte. Quería levantar a Carrie de nuevo y cargarla, pero me dolían demasiado los brazos para hacer otros esfuerzos. Entonces Christopher soltó la mano de Cory y corrió hacia adelante para ayudar a mamá con sus dos pesadas maletas, así que tuve que arrastrar a los dos gemelos, reacios y que se resistían en la oscuridad. El aire era fresco y muy penetrante, aunque mamá llamaba a este lugar una región montañosa. Aquellas formas altas y sombrías que se veían a lo lejos me parecían montañas. Miré hacia el cielo. Me pareció un cuenco profundo invertido, de terciopelo submarino, reluciente por todas partes con copos de nieve cristalizados en lugar de estrellas. O eran lágrimas de hielo las que se iban a llorar en el futuro, porque parecían mirarme con lástima, haciéndome sentir del tamaño de una hormiga, abrumada, completamente insignificante. Era demasiado grande, ese cielo cerrado, demasiado hermoso, y me llenó de una extraña sensación de apreciación. Aún así, sabía que en otras circunstancias podría amar un paisaje como este. Finalmente llegamos a un grupo de casas grandes y muy hermosas, enclavadas en una empinada ladera. Sigilosamente nos acercamos a la más grande y, con diferencia, las demás grandezas de todas las casas de las montañas dormidas. Mamá dijo que en voz baja que su casa ancestral se llamaba Foxworth Halls y tenía más de 200 años. ¿Hay un lago cerca para patinar sobre el hielo y nadar?, preguntó Christopher, prestando mucha atención a la ladera. No, no es un buen lugar para esquiar. Hay demasiados árboles y rocas. Sí, dijo mamá, hay un pequeño lago a unos 400 metros de distancia, y señaló en dirección a donde se podía encontrar un lago. Rodeamos la enorme mansión, casi de puntillas. Una vez en la puerta trasera, una anciana nos dejó entrar. Debió haber estado esperando y nos vio llegar, porque abrió la puerta tan rápidamente que ni siquiera tuvimos que llamar. Como ladrones en la noche, entramos sigilosamente. No dijo ni una palabra para darnos la bienvenida. ¿Podría ser uno de los sirvientes?, me pregunté. Inmediatamente entramos a la casa oscura y nos hizo subir apresuradamente hacia una escalera trasera estrecha y empinada, sin permitirnos ni un segundo de pausa para echar un vistazo a las grandes habitaciones que solo vislumbrábamos en nuestro rápido y silencioso paso. Nos condujo por muchos pasillos, pasando por muchas puertas cerradas, y finalmente llegamos a una habitación del fondo, donde abrió una puerta y nos hizo a un gesto para que entráramos. Fue un alivio haber terminado nuestro largo viaje nocturno y estar en un dormitorio grande, donde había una sola lámpara encendida. Cortinas pesadas y tapizadas cubrían dos ventanas altas. La anciana, con un vestido gris, se volvió para mirarnos mientras cerraba la puerta del pasillo y se apoyaba en ella. Habló y me sobresalté. Tal como dijiste, Corinne, tus hijos son hermosos. Allí estaba diciéndonos un cumplido que debería calentarnos el corazón, pero que meló el mío. Su voz era fría e indiferente, como si no tuviéramos oídos para escuchar y mentes para comprender su disgusto, a pesar de sus halagos. Y yo tenía razón al juzgarla así. Sus siguientes palabras lo demostraron. Pero, ¿estás segura de que son inteligentes? ¿Tienen alguna aflicción invisible?
que no se percibe a simple vista. Ninguna, dijo mi madre, ofendida como yo. Mis hijos son perfectos, como puedes ver claramente, física y mentalmente. Miró con enojo a la anciana de gris, antes de agacharse sobre sus tacones y comenzar a desvestir a Kerry, que cabeceaba sobre sus pies. Me arrodillé ante Cory y desabroché su pequeña chaqueta azul, mientras Christopher levantaba una de las maletas sobre una de las camas grandes. La abrió y sacó los pares de pijamas amarillos de pequeños pies. Furtivamente, mientras ayudaba a Cory a quitarle la ropa y a ponerse las pijamas amarillas, observé a esa mujer, alta y corpulenta, que supuse que era nuestra abuela. Mientras la examinaba, buscaba arrugas y papadas pronunciadas. Descubrí que no era tan vieja como había supuesto al principio. Su cabello era de un intenso color azul acero, peinado hacia atrás, de forma severa, lo que hacía que sus ojos parecieran un poco más largos y felinos. Incluso se podía ver cómo cada hebra de cabello le levantaba la piel formando pequeñas colinas resentidas, y mientras miraba, vi que un cabello se le soltaba de sus amarras. Su nariz era el pico de una águila, sus hombros eran anchos y su boca era como una fina y torcido corte de cuchillo. Su vestido, de tafetán gris, tenía un broche de diamantes en la gargantilla con un escote alto y severo. Nada en lo que ella parecía suave ni blando, hasta su pecho parecía dos colinas gemelas de cemento. No habría diversión con ella. ¿Cómo habíamos jugado con nuestra madre y nuestro padre? No me gustaba, quería irme a casa. Me temblaban los labios. Quería que papá viniera de nuevo. ¿Cómo podía una mujer como esta hacer a alguien tan encantador y dulce como nuestra madre? ¿De quién había heredado a nuestra madre su belleza, su alegría? Me estremecí y traté de contenerme las lágrimas, que brotaban de mis ojos. Mamá nos había preparado de antemano para un abuelo poco cariñoso, desinteresado e implacable. Pero la abuela que había organizado nuestra llegada llegó, como una sorpresa dura y asombrosa. Parpadeé para contener las lágrimas temerosas de que Christopher las viera y se burlara de mí más tarde. Pero para tranquilizarme, allí estaba nuestra madre sonriendo cálidamente mientras levantaba a Cory en pijama y lo colocaba en una de las grandes camas y luego colocaba a Kerry a su lado. ¡Oh, qué dulces se veían, acostados allí! Como grandes muñecos de mejillas sonrojadas. Mamá se inclinó sobre los gemelos y les dio un beso en sus mejillas sonrojadas, y con su mano acarició tiernamente los rizos de sus frentes, y luego les colocó las sábanas hasta debajo de la barbilla. «Buenas noches, mis queridos», susurró con su voz amorosa, que también conocíamos. Los gemelos no la oyeron. Ya estaban profundamente dormidos. Sin embargo, de pie, firme como un árbol con raíces, la abuela estaba obviamente disgustada, mientras miraba a los gemelos en una cama. Y luego a donde Christopher y yo estábamos acurrucados juntos, estábamos cansados y nos apoyamos el uno con el otro. Una fuerte desaprobación brillaba en sus ojos grises. Tenía un ceño fruncido y penetrante que mamá parecía entender, aunque yo no. El rostro de mamá se sonrojó cuando la abuela dijo: «Tus hijos mayores no pueden dormir en una cama». «Son solo niños», respondió mamá, con un fuego inusual. «Madre, no has cambiado ni un ápice, ¿verdad? Aún tienes una mente desagradable y desconfiada. Christopher y Katie son inocentes». «¿Inocentes?», respondió con brusquedad, su mirada mezquina tan aguda que podía cortar y hacer sangrar. «Eso es exactamente lo que tu padre y yo siempre supimos de ti y tu medio tío». Miré de uno a otro con los ojos muy abiertos. Miré a mi hermano. Los años parecían desvanecerse y se quedó allí, vulnerable, indefenso, como un niño de 6 o 7 años, no más comprensivo que yo. Una tempestad de ira caliente hizo que el color rojizo de nuestra madre desapareciera. «Si piensas así, entonces dales habitaciones separadas y camas separadas. Dios sabe que esta casa tiene suficientes». «Eso es imposible», dijo la abuela con su voz de fuego y hielo. «Este es el único dormitorio con su propio baño contiguo, y donde mi esposo no los oirá caminar por encima de la cabeza ni tirar de la cadena. Si están separados y dispersos por todo el piso de arriba, él oiría sus voces o sus ruidos, o los sirvientes. Ahora he pensado mucho en este arreglo. Esta es la única habitación segura. Habitación segura. Y vamos a dormir todos nosotros en una sola habitación, en una casa tan grande y rica con 20 o 30, 40 habitaciones, y vamos a quedarnos en una habitación. Aún así, ahora que lo pensaba más, no quería estar sola en una habitación en esta caja gigantesca. «Pon a las 2 niñas en una cama y los 2 niños en la otra», ordenó la abuela. Mamá levantó a Cory y lo puso en la otra cama doble que quedaba
estableciendo así, sin darle demasiada importancia cómo sería a partir de ese momento, los niños en la cama más cercana a la puerta del baño y Kerry y yo en la cama más cerca a las ventanas. La anciana me miró con dureza y luego a Christopher. Escuchen esto. Empezó como un sargento de instrucciones. Ustedes dos, los mayores, serán los responsables de que los más pequeños se callen. Y ustedes dos serán los responsables si rompen una sola de las reglas que yo les he impuesto. Tienen esto siempre presente. Si su abuelo se entera demasiado pronto de que estén aquí arriba, los echará, a todos, sin un solo centavo, después de haberlos castigado severamente por estar vivos. Y mantengan esta habitación limpia, ordenada, y también el baño, como si aquí no viviera nadie, y serán silenciosos, no gritarán, no llorarán, no correrán, o darán golpes en el techo. Cuando su madre y yo nos vayamos de esta habitación esta noche, cerraré la puerta con llave, tras de mí, porque no quiero que vayan de una habitación a otra y por las otras secciones de esta casa, hasta el día en que muera su abuelo. Estarán aquí, pero en realidad no existirán. Oh, Dios mío, mis ojos se dirigieron a mamá. Eso no podía ser verdad. Estaba mintiendo. No, decía cosas malas solo para asustarnos. Me acerqué más a Christopher, apretándome contra su costado. Frío y tembloroso, la abuela frunció el ceño y rápidamente me aparté. Traté de mirar a mamá, pero ella le había dado la espalda y tenía la cabeza agachada, pero sus hombros se hundían y temblaban como si estuviera llorando. El pánico me invadió y habría gritado algo si mamá no se hubiera dado la vuelta y se hubiera sentado en una cama y extendió sus brazos hacia Christopher y hacia mí. Corrimos hacia ella, agradecidos por sus brazos que nos acercaron y sus manos que nos acariciaron el cabello y la espalda y alisaron nuestro cabello alborotado por el viento. Está bien, susurró, confíen en mí, solo una noche estarán aquí, y mi padre les dará la bienvenida en su casa, para que la usen como si fuera suya, toda, cada habitación y los jardines también. Entonces miró a su madre, tan alta, tan severa, tan amenazadora. Madre, ten piedad y compasión por mis hijos. Ellos también son de tu misma sangre, tenlo en cuenta, son niños muy buenos, pero también son niños normales, y necesitan espacio para jugar, correr y hacer ruido. ¿Esperas que hablen en susurros? No tienes que cerrar con llave la puerta de esta habitación, puedes cerrar con llave la puerta del final del pasillo. Ahora bien, ¿por qué no pueden tener todas las habitaciones si de esta ala norte, para usarlas como si fueran suyas? Sé que nunca te importó mucho esta sección más antigua. La abuela sacudió la cabeza vigorosamente. Corinne, yo tomo las decisiones aquí, tú no. ¿Crees que puedes cerrar y tratar las puertas de esta sala y los sirvientes no se preguntarán por qué? Todo debe permanecer tal como está. Ellos entienden por qué mantengo esta habitación en particularmente cerrada, porque la escalera al ático está aquí, y no me gusta que husmen donde no deben. Muy temprano por la mañana les llevaré a los niños comida y leche, antes de que la cocinera y las criadas entren en la cocina. A esta ala norte nunca se entra, excepto el último viernes de cada mes, cuando se limpia a profundidad. En estos días los niños se esconderán en el ático hasta que las criadas terminen, y antes de que entren, yo misma revisaré todo para asegurarme de que no dejen evidencia de su ocupación. Mamá expresó más objeciones. Eso es imposible. Están destinados a adelantarse, a dejar una pista. Madre, cierra con llave la puerta del final del pasillo. La abuela rechinó los dientes. Corinne, dame tiempo. Con el tiempo puedo averiguar alguna razón por la que los sirvientes no puedan entrar en esta ala. Ni siquiera para limpiar. Pero tengo que andar con cuidado y no levantar sus sospechas. No les gustó. Correrían a contarle chismes a tu padre, con la esperanza de que él lo recompensara. ¿No lo ves? El cierre de esta ala no puede coincidir con tu regreso, Corinne. Nuestra madre asintió, riñéndose. Ella y la abuela siguieron conspirando, mientras Christopher y yo nos adormecíamos cada vez más. Parecía un día interminable. Yo deseaba tanto meterme en la cama junto a Kerry y acurrucarme para poder caer en el dulce olvido, donde los problemas no existen. Finalmente, justo cuando pensé que nunca lo haría, mamá se dio cuenta de lo cansado que estábamos Christopher y yo, y nos permitió desvestirnos en el baño y luego subirnos a la cama. Por fin, mamá se acercó a mí, luciendo cansada y preocupada, con sombras oscuras en los ojos, y presionó sus cálidos labios en mi frente. Vi lágrimas brillar en las comisuras de sus ojos, y su rímel la acumuló en rayas negras. ¿Por qué lloras otra vez? Vete a dormir, dijo con una voz ronca. No te preocupes, no hagas caso de lo que acabas de oír. En cuanto mi padre me perdone
perdone y olvide lo que hice para disgustarlo, abrirá los brazos y dará la bienvenida a sus nietos, los únicos nietos que probablemente vivirán lo suficiente para ver. Mamá frunció el ceño, llena de angustia. ¿Por qué sigues llorando? Con movimientos bruscos se secó las lágrimas e intentó sonreír. Katie, me temo que pueda llevar más de un día recuperar el afecto y la aprobación de mi padre. Puede llevar 2 o 3 días o más. No lo sé. Tal vez incluso una semana, pero no más, posiblemente mucho menos tiempo. No lo sé exactamente, pero no será mucho. Pueden contar con eso. Su suave mano acarició mi cabello hacia atrás. Querida y dulce Katie, tu padre te amaba tanto y yo también. Se acercó a Christopher para besarle la frente y acariciarle el cabello, pero no pude oír lo que le susurró. En la puerta se volvió a decir: descansen bien esta noche y los veré mañana tan pronto como pueda. Ya saben mis planes. Tengo que caminar de regreso a la estación de trenes y tomar otro tren a Charlottesville, donde me estarán esperando mis 2 maletas, y mañana por la mañana temprano tomaré un taxi de regreso aquí y me acercaré sigilosamente para visitarlos cuando pueda. La abuela empujó sin piedad a nuestra madre a través de la puerta abierta, pero mamá se dio la vuelta para mirarnos por encima del hombro, con sus ojos sombríos suplicándonos en silencio, incluso antes de que su voz sonara de nuevo. Por favor, sean buenos, compórtense, no hagan ruido, obedezcan a su abuela y sus reglas, y nunca le den motivos para castigarlos. Por favor, hagan eso, y hagan que los gemelos obedezcan y eviten que lloren si me extrañan demasiado. Hagan que esto parezca un juego, muy divertido. Hagan lo que puedan para entretenerlos hasta que esté yo de vuelta, con juguetes y juegos, para que todos ustedes jueguen. Volveré mañana y cada segundo que esté afuera estaré pensando en ustedes, rezando por ustedes y amándolos. Prometimos que seríamos tan buenos como el loro, y silenciosos como ratones, y como ángeles obedeceríamos, y cumpliríamos con cualquier regla que se estableciera. Haríamos lo mejor que pudiéramos por los gemelos, y yo haría cualquier cosa, diría cualquier cosa, para quitar la ansiedad de sus ojos. Buenas noches, mamá, dijimos Christopher y yo, mientras ella permanecía básilmente en el pasillo, con las manos grandes y crueles de la abuela sobre sus hombros. No te preocupes por nosotros, todos estaremos bien, sabemos qué hacer por los gemelos y cómo entretenerlos. Ya no somos niños pequeños, todo esto venía de mi hermano. Me verás mañana temprano, dijo la abuela antes de empujar a mamá hacia el pasillo, y luego cerrar la puerta con llave. Daba miedo estar encerrados con los niños solos, y si se producía un incendio, fuego. Siempre tenía que pensar en el fuego y en cómo escapar. Si vamos a estar aquí encerrados, nadie nos oiría si gritábamos pidiendo ayuda. ¿Quién podría oírnos en esta habitación remota y prohibida del 2º piso, donde nadie venía excepto una vez al mes, en el último viernes? Gracias a Dios esto era solo un arreglo temporal, una noche y luego mañana mamá se las arreglaría con el abuelo moribundo, y estaríamos solos, encerrados. Todas las luces estaban apagadas a nuestro alrededor, debajo de nosotros. Esta enorme casa parecía un monstruo. Nos tenía en su boca de dientes afilados. Si nos movíamos, susurrábamos, respirábamos con dificultad, seríamos tragados y digeridos. Lo que quería era dormir, mientras estaba allí tumbada. Fue el silencio interminable que se prolongaba hasta el infinito. Por primera vez en mi vida no caí en el sueño en el momento en que mi cabeza tocaba la almohada. Christopher rompió el silencio y empezamos a hablar, en susurros, de nuestra situación. No será tan malo, dijo en voz baja, con los ojos húmedos y brillantes en la penumbra. Esa abuela no puede ser tan mala como parece. ¿Quieres decir que no te parecía una anciana dulce? Se rió entre dientes. Sí, puedes apostar. Dulce. ¿Dulce? Como una boa constrictor. Es terriblemente grande. ¿Cuándo crees que mide? Dios, es difícil de adivinar. Tal vez 1,80 m y 90 kilos. 1,5 m, 50 kilos. Katie, una cosa que tienes que aprender es dejar de exagerar, dejar de hacer tanto alarde de miniedades. Ahora analiza detenidamente nuestra situación y date cuenta de que esto es solo una habitación de una casa grande, nada aterrador. Tenemos una noche para pasar aquí antes de que vuelva mamá. Christopher, ¿escuchaste lo que dijo la abuela sobre un medio tío? ¿Entendiste lo que quiso decir? No, pero supongo que mamá te lo explicará más adelante todo. Ahora ve a dormir y rezar una oración. ¿No es eso lo que podemos hacer? Me levanté de la cama, caí de rodillas y crucé las manos bajo la barbilla. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar. Recé para que Dios ayudara a mamá a hacer su versión más encantadora, cautivadora y ganadora.
Y Dios, por favor, no dejes de que el abuelo sea tan odioso y malo como su esposa. Luego, fatigada y ahogada con muchas emociones, salté de nuevo a la cama, abracé a Kerry contra mi pecho y caí, como quería, en sueños.